Vámonos a las noticias más importantes que surgen de la mañanera. Voy a ir con Rafa Herrera para comentar las noticias, las declaraciones más importantes. Vaya forma, con mucho también respeto lo digo, vaya forma del presidente de despedazar la credibilidad de Televisa, ¿eh? Y digo, creo que aquí no es ni siquiera el presidente, sino cada quien que se haga responsable de sus acciones, pero hoy el presidente raspa y raspa feo a Televisa, mi querido Toño, mi querido Rafa. Así es, hoy hubo una declaración extremadamente fuerte del golpe de estado del que pudo haber sabido Televisa, de estas conversaciones que puede tener Televisa con los más ricos de los ricos, con los más poderosos de los poderosos, y de cómo es que pues tenían un miedo impresionante a que les cerraran el changarro. A que de pronto, mire, este es un sueño guajiro que yo he tenido toda mi vida, es como si le hubieran preguntado a Antonio Ruiz, pero no fue Toño Ruiz el que tuvo este plan maquiavélico que le presentaron a Televisa, y mucho menos fue López Obrador, pero supuestamente le presentan, Vicente, a Televisa un plan que había maquinado, supuestamente, Andrés Manuel López Obrador. Se trató de una mentira para privatizar, más bien no privatizar, para retirarle la concesión de transmisiones y expropiar Televisa. Imagínate tú, ¿no? Lo interesante de todo esto, y esto provoca que los dueños de Televisa en ese momento, los ejecutivos, pues se vuelvan muy precavidos con lo que pueda pasar en las elecciones, ¿no? Eso lo quiero decir por encimita, porque la verdad es que habla el presidente de un golpe de estado que iba a enarbolar Claudio X González si ganaba las elecciones en 2006. Sabemos que las ganó, pero que hubo fraude. Pero si quedaba como presidente, imagínate tú, ya lo dice con nombre y apellido, Claudio X González iba a intentar un golpe de estado. Y siempre lo hemos dicho, Toño, Rafa, amigos, que la credibilidad se gana con el trabajo de toda una vida y se puede perder en un segundo. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente les destapa la cobijita a medios de comunicación como Televisa, y nunca ha habido ni una aclaración, ni un momento en el que refuten estos medios de comunicación al presidente. Y sí, en estos casos, el que calla otorga, mi querido Rafa. Así es, Vicente, una raya más al tigre, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque con esto se exhibe no solamente un tema de que querían pintar a Andrés Manuel López Obrador como un Hugo Chávez, como el que va a expropiar todas las empresas y que se va a volver Venezuela a México. Engañaron también a los empresarios engañando empresarios para que no llegara Andrés Manuel López Obrador, y obviamente toda esta campaña que todos conocemos en el 2006, donde López Obrador es un peligro para México y que pues muchos mexicanos se fueron con la finta y no votaron, aunque obviamente hubo un fraude electoral y todos lo sabemos. Hay un fraude electoral en el 2006 y que lo sostiene el presidente, y aunque le duela al comandante Borolas que no lo quiera aceptar, que no se quiera disculpar, pero este es una raya más al tigre, donde salen exhibidos pues obviamente Televisa y su credibilidad. Ahora vemos por qué a Carlos Loret de Mola, a López Dóriga y a toda esa comentocracia que está en Televisa, pues tiene cero credibilidad, y con estos argumentos pues se les va cayendo ese teatro donde ellos decían que tenían la verdad absoluta, Vicente. Ahora ya no. La realidad es de que poco a poco ese teatro, esos montajes que hacían en Televisa y que los encabezaba Carlos Loret de Mola, pues la realidad se están cayendo a pedazos, y pues por eso la gente ya no les cree, Vicente. No es solamente Televisa, no es solamente la credibilidad del medio. Los que estaban trabajando en ese momento, los que tenían el poder, los que tenían el micrófono, los que tenían las cámaras, y son muchos de los que nosotros criticamos continuamente en Sin Censura. Por eso insistimos en que mínimo estos personajes deberían de ofrecerle disculpas al pueblo de México. Por eso les ardió tanto cuando el presidente hace unas semanas dijo que los Ciro Murayama y todos estos personajes deberían de ofrecerle una disculpa. Y algunos que ya no están ni siquiera en Televisa. Por ejemplo, que no se nos olvide que un Ricardo Rafael, quien hoy se da
baños de pureza y de honestidad y de franqueza y de pulcritud y de humildad, porque dice que el egocentrista soy yo. Bueno, pues él firmó aquel desplegado en el que se avaló el fraude del 2006. Que no se nos olvide. Que no se nos olviden los Leo Zuckerman, que no se nos olviden los Aguilar Camín, que no se nos olviden los Jorge Castañeda, que no se nos olviden los León Krause, que no se nos olviden los Enrique Krause, que no se nos olviden, pues todos estos personajes. Así como ellos, también en Televisa, los López Dóriga, los Micha, usted saque la cuenta. Esos también están en la lista debiéndole mínimo disculpas al pueblo de México. Esto fue lo que dijo el presidente hace rato en la mañanera. Salud. Una más. ¿Sí? Bueno, ya, ahí están. Los dos, sí. Gracias, presidente. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Presidente, sobre los hechos del domingo en el que usted ha habido personas violentas, se han metido ahí. Usted mencionaba también que en el 2006 hubo un escenario en el que querían tirarlo, pues, de que hubiera usted llegado al poder. Un pinochetazo, pues. En ese sentido, ¿no tendría usted consideración de detener estos grupos que están infiltrándose en estas marchas, en estas manifestaciones, y de esa manera evitar eso, porque también podría haber pues derramamiento de sangre? Creo que esto va aumentando de violencia, y si usted identifica o si ustedes identifican estos grupos, pues creo que es tiempo de detener esta manifestación que podría afectar a su gobierno. Esa es una pregunta, si usted podría considerar eso. Otra más también, presidente, sobre los medicamentos, la falta de estos en el ISSSTE, en el IMSS, etcétera. También podría ser que aquí en México se produzcan los medicamentos. Hay científicos, hay investigadores muy buenos aquí, y con ellos se podría también evitar la fuga de cerebros que sirven en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y que si aquí se aplica los ahorros que usted también ha estado, pues que en combate a la corrupción, también podría de esa manera, abastecer también a los mexicanos, y con eso pues elevaría usted este proyecto de salud para México. Y finalmente, pues hay una queja, presidente, en la que Alejandro de la Peña, compañero y colaborador nuestro, pues ha sido amenazado e intimidado por parte de Héctor Robles Peiró, quien es jefe de la unidad de evaluaciones en el IMSS y exedil de Zapopan. También una petición de que a ver si podría pues evitarse esto, porque se ha estado denunciando a este exfuncionario o funcionario por la serie de situaciones que sucedió cuando fue presidente de Zapopan. Es todo. Sí, pues esto último, ahora mismo con Zoé, que lo atienda, que platiquen ahora, ¿no? Acerca de lo del golpe de Estado, eso lo expresaron en el 2006, ya lo mencioné, lo dijo Claudio X González, o sea, después del fraude, dice, nos escapamos porque si hacía falta íbamos a hacerlo de 1973 en Chile. Pero son otras condiciones, completamente distintas. Ese conservadurismo no tiene el mismo peso que tenía entonces. Tenían mucho control. Iban los de las cámaras a hablar con los dueños de los medios de comunicación. Ellos implementaron la guerra sucia, la financiaron. Yo les comento que este señor Claudio X González habló con el director de Televisa, con
Emilio Azcárraga, que se resistía en víspera de las elecciones del 2006. Y le decía Emilio, es que vamos a perder credibilidad. Y le contestaba, no, eso cuando mucho va a tardar un mes y se recuperan. Y fíjense que no fue así, no por el haber participado en el 2006, en el fraude, sino por otras cosas, la credibilidad se pierde. Y si se van acumulando casos, llega el momento en que no se tiene credibilidad. Llegó a tanto que una semana antes de la elección comí con el dueño de Televisa y con los funcionarios principales de la empresa y me dicen, digo, bueno, ¿por qué la actitud? Y me sacan un documento por esto. Era un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar a Televisa si llegaba a la presidencia. Bien hecho, porque yo ni sabía de cuántas empresas tenía Televisa y ahí, incluso con mis palabras, o sea, fueron sacando mis palabras, no sé si mafia de poder o cosas así, pero que el 1 de diciembre, ¿sí?, del 2006, al tomar posesión, iba yo a dar a conocer la expropiación de Televisa. Me acuerdo que me guardé el documento. Le digo, a ver, déjame, lo tengo, el documento. Bueno, eran otros tiempos. Y esto es importante, Toño, esto es importante, Rafa, lo que nos recuerda, lo que nos plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy en día, ese mismo personaje, Claudio X González, auspicia, fondea, respalda una fundación disque para el periodismo de investigación llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que trabajan pues periodistas que yo consideraba importantes, ¿Como quién? honestos. Salvador Camarena, por ejemplo, Daniel Izárraga, del equipo de investigaciones especiales en su momento de Carmen Aristegui, responsable de aquella investigación de la Casa Blanca. Pero cuando entiendes que este personaje tiene las manos metidas, pues ¿con qué credibilidad? Y otra cosa importante, en este momento en el que hablamos de golpes blandos, de guerra híbrida, como nos lo expone Daniel Marmolejo, es importante entender que hay una verdad detrás de la verdad. Una verdad es la que nos pueden dar los medios de comunicación, en este caso como la verdad que nos pintaba Televisa con sus comunicadores. Pero tras bambalinas, los grandes poderes, los grandes intereses, movían los hilos para esto que está denunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es poca cosa, por más que busquen ridiculizarlo, minimizarlo y decir que vive en el pasado, el que no conozca su pasado está destinado a que se lo vuelvan a chingar. Entendió el que entendió. Qué buena forma de parafrasear a Cicerón, Vicente, sí. ¿No? Pero me encantó. Oye, yo creo que esa verdad ya está al alcance de todos. Antes nos llamaban los conspiracionistas, o llamaban a la gente, decían, ay, traen su gorrito de aluminio y etcétera, son los conspiradores, conspiracionistas, ¿cómo es posible? Pero hoy tenemos esa verdad al alcance, hoy tenemos una verdad que están dando en una conferencia mañanera, en un intercambio, y hoy tenemos los datos muy claros. Vicente Serrano lo dice perfectamente.
Hay una organización llamada Mexicanos Unidos contra la Corrupción que en su momento pudo haber tenido algún tipo de alcance interesante y que tiene periodistas también interesantes, pero que está ligada a un hombre muy oscuro, a un hombre que tiene un pasado muy muy difícil. Me pongo a pensar también en Animal Político, a decirlo con todas sus letras. Animal Político nos presenta a los mexicanos y nos exalta como mexicanos con esta investigación periodística con todo el rigor de la estafa maestra, pero luego nos enteramos que su dueño, su posterior dueño, tiene vínculos con el priismo en Hidalgo, vínculos con Miguel Ángel Osorio Chong, con Penchina, etcétera, y desafortunadamente tenemos que dejar de creer en esos medios. Creo que este es el momento definitivamente de los medios independientes, estos medios que sí le llevan la verdad con justicia, estos medios que le hablan sin tapujos, que no tienen ningún tipo de problemáticas con algún tipo de empresario, para que usted pueda conocer esa verdad. Una verdad que, se lo digo, hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se maneja y buscar no entender u obtener fake news, noticias falsas, sino todo lo contrario. Hoy lo dice López Obrador. A ver, si yo ganaba en 2006, me iban a hacer un golpe de estado. La gente estaba muy enojada, pero de todos modos, eso lo dijo en alguna otra mañanera, ¿no? La gente estaba muy enojada, de hecho, había varios personajes del ejército que decían, nosotros no vamos a poder contener esto, y se llegó a una situación en la que no había problema de que impusieran a Felipe Calderón como el presidente de todos los mexicanos. Me viene a la mente, ahora que se habla de Televisa, Vicente, Rafa y público consentidor, ese momento en el que un grupo de jóvenes irrumpieron uno de los monólogos de Adal Ramones. Te acordarás que el programa de Adal Ramones en ese entonces tenía mucho rating, mucha gente lo veía, y ellos interrumpen el monólogo de Otro Rollo para denunciar el fraude en 2006. Imagínese usted, ahí en Televisa, en la casa de Televisa, y Adal Ramones decide no cortar la transmisión. Esto me imagino yo que le costó su puesto como conductor de Otro Rollo, porque después de eso se fue en decadencia el programa y ya no regresó el programa. Y era una realidad que teníamos todos. Todos decíamos el voto por voto, casilla por casilla. Todos hablaban de una situación muy adversa durante esas elecciones y nadie nos hacía caso porque no existían las redes sociales. Eran muy pequeñas en ese entonces. Apenas empezaba a despegar el internet y las redes sociales, pero no tenían la fuerza que tienen hoy en día. Hoy lo podemos saber que Televisa estaba preocupado de que les quitaran la concesión. Ellos pensaban que el presidente López Obrador los iba a echar, ¿no? Les iba a quitar les iba a cerrar el changarro, cuando ni siquiera eso fue cierto. Imagínate, ni siquiera eso fue cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas mentiras se han manejado que tengan que ver con Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuánto se ha demostrado que no es cierto, ¿no? Que son puras pendejadas, ¿no? Y continúa la campaña de fake news y de desinformación. Por eso es, creo, importante analizar estas cosas para poder entender tal vez a un panismo que acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador por el desplome del peso y que van a engañar a más de un distraído mexicano cuando sabemos que el peso frente al dólar no tiene nada que ver con lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el peso ande frente al dólar de 21.45 más o menos por unidad. Nada tiene que ver con López Obrador y sus políticas. Es por esta caída bursátil, este miedo, el lunes negro como se le conoció ya ayer a este enfrentamiento entre la OPEP, Rusia, Estados Unidos, por el petróleo, en fin, tantas cosas de las que tiene que estar al pendiente nuestra gente, porque si bien es cierto, las benditas redes sociales vinieron a de alguna manera quitarle ese monopolio a las grandes televisoras como Televisa, pues en las redes sociales también se pueden comprar espacios, se pueden comprar conciencia, se pueden comprar tweets, se pueden comprar posts, se puede tratar al menos de manipular la información, Rafa. Sí, desgraciadamente también en las redes sociales pues hay campañas, hay bots, hay
ciertos personajes oscuros como el mismo Claudio X González, que mandan este tipo de campañas de fake news para tratar de desprestigiar, tergiversar la información y pues obviamente mentirle a la ciudadanía. A mí me llama mucho la atención, Vicente, con esta revelación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de un Claudio X González que quería, si ganaba la elección, iba a ser un golpe de Estado para quitar del poder a Andrés Manuel López Obrador porque era un peligro para México. A mí nunca se me va a olvidar y a mí nadie me lo va a contar. Yo estuve en el plantón de Reforma, Vicente, en el 2006. Yo estuve apoyando en ese momento a Andrés Manuel López Obrador y a mí nunca se me va a olvidar cómo gente de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, le decían al presidente, líderes, vámonos por las armas, estamos llenos de armas, vamos a hacer un golpe de Estado, vamos a quitar a Calderón, vamos a quitar a Fox. ¿Y sabes qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, yo no me quiero llevar en mis manos la sangre de ningún mexicano. Y esas palabras, a mí en lo particular, nunca se me van a olvidar. Todo lo que han dicho los medios de comunicación en la carrera política de Andrés Manuel López Obrador se cae a pedazos. Todo lo que han dicho de la carrera de Andrés Manuel López Obrador, estos comentócratas, se cae a pedazos, repito, porque la realidad es de que Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con lo que nos pintaron los años pasados, ¿no? Y que hoy sí, gracias a las benditas redes sociales, les hemos dado la lucha, gracias a medios como Sin Censura, hemos podido madrear esas fake news de muchos personajes que desgraciadamente pues nos hicieron mucho daño. Rafinha. Porque yo digo, no es un daño lo que ha hecho Claudio X González con mentir, con tergiversar y manipular esa institución que se hizo para combatir la corrupción. Oye, Rafinha, ¿qué dijiste? Andrés Manuel López Obrador declaró, no me quiero llevar la sangre de mexicanos en las manos. Así es, no me quiero llevar... Ajá. ¿Podría presumir de lo mismo Felipe Calderón luego de su guerra contra el narcotráfico? No, y es que rápidamente esta parte que dice Rafa, imagínate tú, tienes un vato con muchísimo dinero que pudo haber enarbolado un golpe de Estado en caso de que ganara López Obrador en 2006, y ese cuate pues hubiera estado desde su montaña del poder ejerciendo este golpe de Estado, un golpe de Estado en el que hubiera muerto gente. Habríamos tenido heridos, muertos, destrucción para nosotros como mexicanos, hubiera sido una guerra, imagínese usted, ¿no? Y para ellos es muy fácil simplemente decir vamos a implantar un golpe de Estado. Esto es absolutamente terrible. Y es importante también por algo que no había mencionado, creo yo, obviamente es solamente mi opinión. ¿Qué hicieron cuando López Obrador le dijo al ejército? Qué bueno que no escucharon los cantos de las sirenas. ¿Qué fue lo que dijeron de López Obrador cuando mencionó que México no estaba para un golpe de Estado? Hasta lo criticaron, hasta lo exhibieron, hasta lo ridiculizaron, hasta lo subestimaron y minimizaron su idea del golpe de Estado. Pues ya se hablaba de una posibilidad desde el 2006. Ahora habría que esperar a que Claudio X González salga a declarar, a refutar, pero aquí hay una situación. Si Claudio X González dice que López Obrador miente, por ejemplo, pues ahí está Emilio Azcárraga, el que se queda con todo el broncón en las manos, sí, porque tendría que aclarar o desmentir. Pero nada más quería dejar eso también en claro, porque López Obrador ha mencionado esto del golpe de Estado y con esto estaría diciéndoles, con que exagero, con que miento, pues aquí están las pruebas. Y además dijo, perdón Toño, me guardé el papelito y ahí lo tengo clavado para cuando sea necesario. Vicente, seamos serios, ¿tú crees verdaderamente que van a tratar este tema en Noticieros Televisa? ¿Tú crees que van a poner este byte, este clip, lo van a poner ahí de cómo López Obrador habla del golpe de Estado de Claudio X González, de lo que habló con Emilio Azcárraga, de esta reunión que tuvo Emilio Azcárraga, sus ejecutivos con López Obrador, en el que le plantean este proyecto para expropiarte? ¿Tú crees que van a hablar de esto en Televisa? Claro, Toño, pues ahí estaba el teacher, ahí están los grandes periodistas de... Nótese mi sarcasmo.
Es momento de la risa de Rafa. No, 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 no. No van a decir absolutamente nada esos medios de comunicación. A mí, yo solamente quiero dejar una pregunta hacia el aire y a la gente. Si ahorita se está hablando de un Claudio X González que quiso hacer un golpe de estado en caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador, yo pregunto, ¿quiénes serán sus cómplices? ¿Por qué? Porque necesitaba mucha gente y necesitaba un movimiento muy cabrón para poder hacer un golpe de estado. Los de Monterrey. Ahí sería interesante saber quiénes eran ese Claudio X González y toda su calaña, ¿no? Los empresarios de Monterrey. Ese es uno de tantos, ¿no? Y nada más, Pues nada más para que quede claro de qué estamos hablando. Hace 2 días Salvador Camarena, un personaje ligado a los esfuerzos de Claudio X González, escribió: hubo una vez un gobierno que se decía de izquierda que cuando llegó al poder hizo lo que ningún gobierno de derecha o autoritario se atrevió a hacer flagrantemente. Limitó y cercó espacios emblemáticos para la protesta y se ensañó con las mujeres. Hubo una vez, ya no hay más. En relación a la marcha del Día de las Mujeres, y yo la verdad ya no entendí absolutamente nada porque Salvador Camarena, a quien en algún momento respeté, pues miente como respira la mujer. No se le reprimió, yo no vi ninguna represión, yo no vi ningún ataque de las autoridades, al contrario, resultaron lesionadas mujeres policías de la Ciudad de México, quienes unas buscaban apagar los cuetones o las bombas molotov y resultaron lesionadas. Así que, para que más o menos entiendan la magnitud de lo que destapó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno,